Hola, ¿qué tal, maestras y maestros? Estamos en nuestro cuarto día del taller intensivo de formación continua. Ahora queremos trabajar con ustedes la estructura del programa analítico. ¿Por qué es tan importante esto? Porque ya deberíamos de tener un esqueleto o un esquema de lo que para nosotros es el programa analítico. Bueno, pues vamos a iniciar. El programa analítico, en el primer plano de ver la realidad, encontramos que debemos de tener un diagnóstico en las tres dimensiones: aula, escuela y comunidad. Pero para hacer un diagnóstico no lo haremos individual, sino en colectivo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, es cierto que tendremos que hacer el diagnóstico del aula individual en el caso de preescolar y primaria, ¿verdad? En el caso de secundaria, pues no. ¿Por qué? Porque son varios maestros los que atienden a un grupo. Entonces, sí, el diagnóstico de aula en preescolar lo haremos individual. Después, el diagnóstico de escuela y comunidad lo haremos en equipo, con el resto de nuestras compañeras y compañeros, para después del diagnóstico pasar a nuestro análisis del plan de estudios 2022, donde explicaremos cuál es la postura filosófica, la postura epistemológica, pedagógica y didáctica. Después de ahí, comprenderemos los rasgos de perfil de egreso, los 10 rasgos los pondremos y nosotros los analizaremos. Los 7 rasgos de perfil de egreso, perdón, los 7 ejes articuladores también los agregaremos y los especificaremos a partir del análisis de nuestra realidad. Luego, los 4 campos formativos con sus propósitos de cada campo. Al final, realizaremos un listado de las problemáticas que detectamos en el aula, la escuela y la comunidad. Esos serían los elementos que contendrían nuestro primer plano de ver la realidad. Debemos de tomar en cuenta que cuando nosotros realizamos esta estructura, debemos de estar muy atentos a que no se convierta en un documento que dé explicaciones simplemente del porqué de la nueva escuela mexicana, sino que nos interesa ir más allá, ver el porqué, el dónde, el cómo y el cuándo. Entonces, estos elementos los vuelvo a reiterar: ver la realidad, diagnóstico en aula, escuela y comunidad, análisis del plan y programa, 4 elementos, rasgos de perfil de egreso, ejes articuladores, campos de formación con sus propósitos y la lista de problemáticas. Después pasamos a la contextualización de la escuela, ya sea por los proyectos que vamos a realizar por grado o por fase, ustedes lo determinarán por escuela, o en su caso, ahora sí, la contextualización por grado en el tema de lo que trabajaremos con nuestros alumnos de primero, de segundo o de tercero de preescolar. Aunque yo sé que ustedes, preescolar estatal, trabajan solo segundo y tercero. También debemos de mencionar
que la contextualización, como la vimos en el video pasado, es la resignificación de contenidos. ¿Esto qué quiere decir? Que así como vienen los contenidos en mi programa sintético, no los voy a trabajar tal y cual vienen, sino que voy a hacer una priorización de contenidos a partir de las necesidades y problemáticas de mis niñas y de mis niños. Después de que ya tengo mis contextualizaciones, ahora voy a la estrategia de codiseño. En estas últimas orientaciones del taller intensivo, ahora sí se define lo que es la estrategia complementaria y suplementaria de las que les he venido hablando durante este tiempo de formación. La estrategia suplementaria es agregar lo que hace falta en el programa sintético, en nuestro analítico, pero debemos de tomar en cuenta que debe de estar vinculado a los rasgos de perfil de egreso y a los ejes articuladores. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a codiseñar algo que no impacte en el rasgo de perfil de egreso. Luego viene la estrategia complementaria, agregar lo que necesita un contenido, una progresión de aprendizaje. Probablemente yo diga, ay, es que este contenido viene muy escueto, le hace falta más profundizar en estos temas, le hace falta ahondar más en estas categorías de aprendizaje. Ah, pues entonces hago mi estrategia complementaria. Y entonces eso será el codiseño. El codiseño podemos hacer un apartado de la contextualización, sí, pero también puede ser parte de la contextualización, simplemente decir, ah, pues lo que está en pie de página, decir el codiseño, será lo que está en letra roja, en letra azul. Ah, pues entonces ya identificará usted qué fue lo que codiseñó, pero todo tendrá sentido si usted codiseña a partir de sus problemas y necesidades, no de la ocurrencia, no de lo que se me haga bonito, ¿verdad? Esto debo de enfatizarlo. Y en este diagrama en el que el codiseño es parte de la contextualización, para realizar mi programa analítico necesito un formato. Ahí en la liga de Google Drive le subí un formato del programa analítico que se ha utilizado, pero ustedes determinarán por colectivo si quieren hacer un formato o lo pueden hacer a texto seguido. Ustedes han visto cómo han evolucionado los planes y programas de estudio. Tuvimos un plan de estudios 2004 en el caso de preescolar, uno en el 2011 y otro en el 2017. Veíamos que en algunos espacios del programa venían formatos de cuadro, ya sea en los rasgos de perfil de egreso, en los contenidos y en las progresiones de aprendizaje. Entonces, a pesar de que le subí un ejemplo de formato para quien se le facilite, adelante. Pero yo sugiero que utilicemos estos recursos. Lo que se tenga que escribir a texto seguido, hacerlo. Y en el caso, como les presenté, la contextualización en tabla, pues ahí podríamos agregar las contextualizaciones en tabla. Pero eso lo determinarán ustedes, maestras, directoras, asesoras técnicas pedagógicas. No esperen que la SEP les envíe un formato porque no se los va a enviar. Comprendamos que la visión de la nueva escuela mexicana es que construyamos a partir de nuestra autonomía profesional. Entonces, eso debemos de enfatizar,
porque no hay un formato correcto o incorrecto, sino que el programa analítico, cumpliendo con los 3 planos, ver realidad, contextualización y codiseño, entonces eso será nuestro programa. Hay que recordar que el plano didáctico no es parte del analítico, sino que es consecuencia del analítico. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo no tengo mi analítico, yo no puedo planear. Pero otra de las cosas que debo de decir es que en algunos colectivos se han estado pidiendo planeaciones durante el año. Lo que tienen que hacer es la resignificación, que es la contextualización. Planearlo vamos a hacer paulatinamente durante el ciclo escolar, como lo hemos venido haciendo con anterioridad. Otro tema que también quiero precisar en esto del programa analítico, que no hay verdades absolutas. La Secretaría de Educación nos está dando orientaciones para que construyamos. Ustedes pueden tener la visión de algunos otros estudiosos. Puede ser Sergio Tobón, Jesús Velázquez, Patricia Frola, que les digan cómo hacer el programa analítico. Y a lo mejor ven lo que yo les propongo. O pueden ver otras propuestas, pero decirles que mientras cumpla con la lógica de los 3 planos, además con la visión filosófica y epistémica de la nueva escuela mexicana, adelante. Pero lo que estamos viendo hoy es de que lo que ya se sabía de educación de hace años lo queremos trasladar a este plan y programa de estudios. Y cuando nosotros nos sentemos a construir el programa analítico, vamos a decir, quedarnos en blanco. ¿Por qué? Porque debemos de dejar de pensar en todo lo que ya sabemos para tratar de comprender y analizar la nueva propuesta y poder realizar un producto. Pero si nosotros seguimos casados con lo que sabemos, no podremos construir un esquema de esta propuesta curricular. Sé que tiene áreas de oportunidad, que la información nos llega a destiempo, pero con lo que tenemos podemos realizar un programa de calidad que pueda contribuir al trabajo de eficiencia y eficacia con nuestras niñas y niños. Mencionarles, el programa analítico es una oportunidad para construir, para proponer, para hacer de los espacios educativos un punto de transformación para nuestro país. Muchas gracias.